formulan algunas preguntas sobre el impacto que tiene la emergencia en ciertos temas legales muy concretos. En primer lugar, sobre cómo afecta esto a los contratos vinculados a derechos reales. Creo que es interesante distinguir tres momentos en la vida contractual del tema que nos ocupa. Cuando se está negociando el contrato, cuando se está ejecutando el contrato y cuando se está liquidando o terminando la relación. Es probable que la emergencia haya sorprendido a las partes que venían negociando y concluyendo ya un trato para hacer surgir un derecho real. Lo que este evento produce es ciertamente una frustración, eventualmente, de ese acuerdo y la espera a ver qué es lo que sucederá y revisar la decisión de si siempre resulta interesante o conveniente llevar adelante el negocio. No es un tema menor, porque evidentemente las negociaciones que hacen surgir derechos están sujetas también a reglas de responsabilidad que se describen bajo la fórmula de la buena fe. Nadie puede romper un negocio solo porque le da la gana de hacerlo. Y evidentemente la emergencia se aparece como un evento justificado para suspender una negociación en caso ésta haya sorprendido verdaderamente a los acuerdos que venían configurándose, aun cuando el derecho real aún no hubiese nacido. En segundo lugar, si el derecho real ya nació a través del contrato celebrado, hay que distinguir también en aquellos contratos que hicieron surgir el derecho real de manera definitiva y perpetua, como ocurre con la propiedad, en la compraventa, si ésta ya se había celebrado al momento de que aparece la peste y todo lo que esto ha conllevado, evidentemente ya el comprador se despidió del vendedor y es un asunto de él. Ya esto no tiene nada que ver con la propiedad que ya recibió. Situación distinta es cuando los derechos reales han surgido de un contrato de ejecución continuada, que son los más. Son derechos como el usufructo, la superficie, que son temporales, la servidumbre eventualmente también, las garantías, por supuesto, y que siendo temporales permanecen en una relación el propietario concedente y el poseedor inmediato que recibe estos derechos derivados. La emergencia puede haber generado, y de hecho ha generado, la dificultad para ejercer estos derechos, dado que no hay acceso sencillo a los bienes, o no hay acceso sencillamente, o los bienes a los cuales se ha accedido están acotados en cuanto a su explotación por las normas dictadas por el gobierno. Y finalmente, en la etapa de finiquito o liquidación, será difícil que en esta etapa se produzca la devolución o entrega de bienes o la liquidación de rendimientos pendientes, etc. Hay una dificultad, entonces, transversal en toda la vida contractual producto de lo que ha sucedido. Negociación, ejecución y liquidación. Ahora bien, alguien tiene que soportar las consecuencias negativas de los eventos. Esto está previsto en la legislación civil en el capítulo de inejecución de obligaciones del libro de obligaciones del Código Civil, que ha acogido, como casi toda la legislación mundial, la solución de que no hay responsabilidad tratándose de eventos que, como este, responden a una causa ajena. Es decir, los problemas que aquí se suscitan no son culpa de nadie, sino de un evento de la naturaleza, un evento extraño, imprevisible, irresistible, que da lugar además a soluciones de gobierno para enfrentar la crisis. Todas estas razones llamadas caso fortuito y fuerza mayor respectivamente son exonerativas de responsabilidad para los retrasos que se experimenten producto del evento y eventualmente cuando estos retrasos se prolongan y las partes pierden interés en que la relación continúe, pueden dar lugar a la conclusión del contrato sin responsabilidad para las partes. La teoría del riesgo, que es la que describe lo que sucede ante eventos de esta naturaleza, obviamente genera soluciones para cada contrato en particular y habrá que ver en cada circunstancia específica cómo es que, en primer lugar, los contratos celebrados por las partes han abordado esta cuestión, pues en algunos casos pueden las partes haber dado una solución especial para eventos de esta naturaleza, y en segundo lugar, según la naturaleza de cada contrato, aun si las partes no dijeron nada, habrá que ver cuál es la solución aplicable. En segundo lugar, se me pregunta sobre las garantías reales. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, al igual que cualquier otro contrato, la emergencia produce sobre ellas dos efectos. Una primera es una reacción positiva. La garantía ve en circunstancias de este tipo, cuando hay riesgos de pago precisamente, la bondad de haberse constituido,
pues tratándose en especial de garantías reales, el acreedor ve en la existencia del bien una certeza, una posibilidad cierta de cobrar aun cuando el deudor incurra en insolvencia producto de la emergencia. Entonces, la garantía muestra su virtud en circunstancias de este tipo. Pero por otro lado, el bien objeto de la garantía, una hipoteca o una garantía mobiliaria, va a experimentar también un efecto negativo en su valor, porque el mercado, que se ve constreñido ante la presencia de este virus y de todo el efecto negativo en las relaciones comerciales, determina, como es natural, que los precios bajen. Entonces, todos los precios en general de los bienes en el comercio se reducen. Y como se reducen, el valor de realización de las garantías se afecta también. Y es probable, en algunos casos, que entonces estos bienes no alcancen para pagar la deuda. Ese es un impacto que es importante. Por otro lado, ¿hay que tener garantías ahora más que nunca? Sí. Si ya se les tiene, pues muy bien. Y si no se les tiene, hay que procurarlas, porque el riesgo de que las deudas que no gozaban de garantía encuentren una situación muy difícil para garantizar de algún modo distinto o con la sola promesa del deudor el pago de la deuda, pues resultarán sumamente dudosas para el acreedor. Y en este punto es importante acotar que las normas de acto jurídico permiten anticipar los plazos ante los riesgos de incumplimiento. Y este es ciertamente un riesgo de incumplimiento, que puede hacer surgir el derecho de los acreedores a pedir una garantía o incluso a dar por vencidos algunos plazos para acelerar el vencimiento y verificar ahora, antes que el riesgo se concrete en el patrimonio del deudor, el pago de la obligación. De otro lado, se me pregunta también sobre la posibilidad de confiscar o expropiar bienes muebles ante la situación de emergencia. Hay que mantener la calma. En realidad, gracias a que el modelo económico ha permitido hacerse de recursos importantes, el Estado tiene patrimonio que por ahora resulta suficiente para atender la emergencia. Es verdad que no son recursos inagotables, pero tampoco estamos en una situación en la que se deba tomar mano de los bienes muebles o inmuebles privados vía expropiación o vía otro mecanismo para atender la emergencia. En esta etapa, me parece, y así lo estamos viendo, los mecanismos legales vinculados a la atención con recursos propios del Estado vienen siendo suficientes. Pero la pregunta teórica de si se pueden expropiar bienes muebles, sí. El código expropiatorio por naturaleza es la Constitución, luego está la ley de expropiación. Es verdad que la ley de expropiación no se refiere al retiro o a la sustracción forzada de bienes muebles, pero la Constitución no distingue. La expropiación es el vehículo para quitarle la propiedad a un particular y se le pueden quitar inmuebles o muebles. En el pasado se han expropiado acciones, por ejemplo, las empresas o maquinarias, y eso es perfectamente posible en la teoría. Lo importante aquí es entender que la expropiación es el mecanismo último para impactar sobre la propiedad, porque se trata de una libertad patrimonial muy sensible y que no puede estar expuesta al arbitrio del Estado que, abrumado por la emergencia, quiera tomar mano de los bienes de los particulares. La manera de hacerse del patrimonio particular es los tributos, y así ha ocurrido durante las últimas décadas, y gracias a eso existen los recursos que permiten atender la emergencia. Por lo demás, la expropiación solo es posible en casos de necesidad pública, lo que supone una verdadera acreditación de que esto es indispensable para atender las necesidades de la sociedad, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, como es evidente. Y finalmente se me pregunta sobre las inversiones que podrían querer hacerse en esta época, en este tiempo. Y bueno, sí, los precios se reducen y para quienes tienen liquidez, evidentemente es un momento interesante de hacer inversiones, ¿no? Hay que negociar con cuidado, hay que celebrar contratos con detalle para evitar que esta situación no afecte las decisiones, porque si bien es cierto, la libertad y la autonomía privada resulta siendo siempre el mejor camino para la inversión y para la producción de recursos y rentas, también es verdad que la aversión al riesgo es un componente presente en los individuos que se ve torcida producto de la emergencia. Entonces, así como todos pueden creer que los precios bajos dan lugar a la decisión de invertir ahora,
también puede ser que esta situación no resulte siendo de un impacto tan severo como se advierte y que quizá en algunas semanas o meses el asunto tienda a estabilizarse. Entonces creo que ninguna situación de emergencia, que no obstante aparenta ser una oportunidad de negocio para algunos sectores, pueden conducirnos a tomar decisiones en este punto de invertir, debe ser tomada a la ligera. La aversión al riesgo está torcida, creo que para todos, por estos días. Así es que hay que meditar con calma, tanto para vender como para comprar y para hacer cualquier inversión. Aún estamos en un periodo de gran incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar producto de esta terrible emergencia. Mientras tanto, quedémonos en casa.